Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, buenas, ¿qué tal? A ver, hoy estoy aquí desde la Payancueva para hablar de la película Nosotros, del director de Déjame salir. Creo que es una buena película. Creo que se la está puntuando por lo bajo de lo que merecería en algunas fichas de estas de datos, críticas y demás. Pienso que es una buena película. Creo que mejora todo lo que el director ya había hecho en Déjame salir. Y además creo que le devuelve al cine de terror pues una capacidad de madurez en la reflexión del contenido de lo que propone, que va más allá de esta repetición reiterativa y cansina que tenemos de códigos del terror, de esto del slasher, de los asesinatos masivos de jóvenes y todo esto. Manifestaciones sobrenaturales, fantasmas y similares por otro camino. El terror, muchas veces cuando ves películas de terror actualmente notas cierto agotamiento. Salvo cuando de repente va y aparece algo como por ejemplo la última versión de La Noche de Halloween, que vimos el año pasado, con la cual esta película creo que está en cierto modo vinculada o hermanada de algún modo, en el sentido de que ambas, digamos que siguen una estrategia, Nosotros sigue esa misma estrategia también, de decir, bueno, muy bien, estamos en género de terror, nos gusta el género de terror, queremos hacer género de terror y estamos encantados de hacer género de terror. Pero no vamos a limitarnos por el género de terror. Entonces, de ahí se traduce un trabajo de película madura, sólida, de calidad, que no es que vaya más allá de las claves del género de terror, sirve muy bien, en el caso de Nosotros, como servía en Halloween, sirve muy bien al género de terror en el que está, en definitiva, militando, en el que está trabajando, y sirve muy bien a ese género. Yo diría que con mucho orgullo del género en el que está, manifestando cierto orgullo del género en el que está. Pero aparte de eso, no se limita por eso, no se limita por la etiqueta, sino que busca algo más. Y ese buscar algo más tiene que llegar por el contenido. Entonces, en el contenido, lo que elabora, en mi opinión, Nosotros es dos capas. Tenemos la capa, digamos, más superficial, es una fábula fantástica, una fábula de intriga, una fábula inquietante, perfecto. Y después, por debajo de eso, tenemos una segunda lectura, que es la parte más de contenido, si se quiere, social, que le permite recuperar algo que al terror siempre le ha resultado enriquecedor como género y que ha llevado a las mejores creaciones del género de terror desde sus principios, incluso desde su prólogo. Si consideramos, por ejemplo, el expresionismo alemán como una especie de prólogo del terror como género, tal como lo hemos conocido en el cine, no en la literatura estaremos hablando de otra cosa, pero en el cine, si consideramos el expresionismo alemán como esa especie de prólogo, veríamos que el expresionismo alemán, con películas como El gabinete del doctor Caligari, que es la expresionista pura, y con otras películas que cogen algunas claves expresionistas, aunque no lo sean del todo puras, como pueden ser Nosferatu, o como puede ser el gran broche final de toda esta corriente de películas de producción alemana, que es M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, ahí veríamos que todas ellas tienen en común el hecho de ser una especie de espejo, eco, termómetro de la turbulencia social que se estaba viviendo en Alemania en ese momento, en la República de Weimar, periodo de entreguerras, y que además todas ellas, en cierto modo, tienen una capacidad para recrear en pantalla algunas cuestiones que se van a dar en fechas posteriores, que de alguna manera son capaces de anticipar dentro de ese caldo de cultivo turbulento de una sociedad enfrentada, una sociedad en crisis, como era la República de Weimar en Alemania, anticipar qué viene después o qué puede pasar o cuáles son los peligros, qué tal, y anticipan muchos elementos que hablan de esa Alemania posterior al expresionismo, de esa Alemania posterior a Weimar, que es la Alemania de Hitler, a partir de 1933, esa capacidad de no solo de ser termómetro de su época, sino de elaborar o tender alguna especie de tentáculo de ficción y de anticipación de lo que podría ocurrir.
En el caso de nosotros, eso también se produce. Es decir, es una película de terror muy bien creada, muy sólida, muy madura, y la madurez le viene de ser también espejo, eco y termómetro de lo que está ocurriendo en la sociedad, en este caso estadounidense, en estos momentos, de lo que ocurre en el fondo en toda nuestra sociedad. Ya saben que eso es como una especie de gran altavoz que tiene el cine para transmitir al resto de países este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es algo que recupera claves que tenía el nuevo terror estadounidense, que surge en los años 70, con aquella casa a la izquierda, la última casa a la izquierda de Wes Craven, con La matanza de Texas, de Tobe Hooper. Es decir, esa capacidad del terror para de repente convertirse en algo más que solo una cuestión fantástica. Y en esto creo que nosotros, en esto y en otras muchas cosas, creo que nosotros sistemáticamente mejora lo que había hecho el director antes en Déjame salir. Por ejemplo, Déjame salir tenía un desenlace que para mí, digamos que no estaba a la altura de lo que era toda la primera parte de la película y la parte media de la película, y cuando tenía que dar ese giro, pues como Déjame salir se quedaba más... Posiblemente a lo mejor fuera más espectacular que este, no lo sé, yo creo que no. Pero de luego no era tan maduro ni tan interesante desde el punto de vista de contenidos y de originalidad. Creo que nosotros tiene más vida, creo que el arco de vida de nosotros es más amplio que el de Déjame salir. Déjame salir, después de ese desenlace, a mí me recordaba como si fuera un capítulo extendido, un doble capítulo de series como por ejemplo En los límites de la realidad, y eso no ocurre en esta película. O sea, para mí esta película está, ya digo, hermanada más con el intento de sacar al género, no de sacar al género de su gueto, no, sino decir, este género está en su gueto, está bien, tiene esas claves, pero podemos ser más exigentes, podemos ser más ambiciosos con el género de terror. Y creo que eso lo hace con Halloween en lo visual, pero en el caso de nosotros también lo hace en el contenido, porque hay una doble lectura del asunto. Entonces, trabajando además con un argumento, que es un argumento muy recurrente y muy significativo, que suele funcionar muy bien en el género fantástico, el género de terror, tanto en literatura como en cine, que es el elemento del doble. No debemos olvidar que cuando salta el nuevo terror en los años 70 en el cine, adquiere unas características como de, en cierto modo documental, pero también de eco de qué está pasando en esa sociedad en ese momento, tipo de inquietudes y demás, y que eso había estado ya en los años 60, el prólogo de eso había sido en los años 60 películas como Psicosis de Alfred Hitchcock y Los pájaros, con La rebelión en la naturaleza, también de Hitchcock. Eso había estado en Repulsión y La semilla del diablo de Roman Polanski, y eso había estado en La noche de los muertos vivientes de George A. Romero. Yo les recomiendo que repasen, y que eran películas, sobre todo La noche de los muertos vivientes, que desde su modestia, digamos, de presupuesto y demás, eran películas que estaban planteando una serie de imágenes particularmente perturbadoras y que definían, de alguna manera, una sociedad que estaba convulsa, en crisis, y que estaba con una serie de temas que iban saltando y iban saliendo a la luz. Así es como el terror adquiere esa madurez de ser testimonio de otros temas. Todos sabemos que si películas como La semilla del diablo, o El exorcista, o La profecía, o sin duda la obra maestra del género, que es El resplandor de Stanley Kubrick, funcionan también, es porque no se quedan solo en ser terror, sino que son algo más. ¿Y qué son? Pues son eso mismo que nos propone a nosotros. Son ese eco de asuntos sociales, ese eco de inquietudes sociales, que de alguna manera se ve reflejado en la pantalla y convierte el género en un termómetro de lo que está pasando ahí fuera, de lo que está pasando en la realidad. Independientemente de que el género esté muy bien servido en estas producciones, en lo que se refiere a pues las típicas claves del género de terror, tiene sus inquietudes, sus sustos, sus intrigas, sus persecuciones, sus escenas de violencia, todo eso está ahí. Pero todo eso está ahí, está muy bien servido en nosotros, pero además es algo más. Y yo creo que este director lo está manejando muy bien en su carrera. Ya digo, creo que va de Déjame salir, que estaba bien, creo que aquí sube,
Y después hay detalles como por ejemplo, miren, en esta película la importancia que tienen los actores. Lo que ha hecho este director es decir, bueno, muy bien, yo tengo los efectos visuales, ¿vale? Tengo los trucos habituales del terror, tengo los sustos, tengo los movimientos de cámara, tengo todo lo que ustedes quieran. Pero antes de todo eso, ¿qué está? Antes de todo eso están los actores. Y los actores son el gran poder de la película. Lo tenemos en Lupita Nyong'o. Indudablemente es una película para que ella se pueda lucir y se luce a gusto. Le saca todo el jugo, exprime todo el jugo a esa fruta, a esa posibilidad. Pero, además, los niños están sustentando. Los niños, a ver, es muy difícil no ser tópico con niños y terror. Bien, pues esta película consigue que los niños sean particularmente inquietantes, solo con una mirada o con una sonrisa. Un niño que mira y que ríe, aquí, da un miedo, o sea, da un mal rollo, no un miedo, porque estamos muy escarmentados de la realidad, ¿vale? Y a ciertas edades los miedos vienen por otro lado, y vienen por la realidad, más que por la fantasía o por la ficción Pero con todo y con eso, da un mal rollo un niño simplemente mirando y sonriendo, que dices, actores. Y eso demuestra la madurez de la película. Cuando pones a los actores a funcionar como la máquina para vender la historia que tienen que ser. Y no vuelcas tanto en un movimiento de cámara, un silencio, un susto, un tirar tripas contra el objetivo, No. Esto es una película bien construida y por lo tanto está construida sobre sus actores. Hay actores que aparecen muy poco y que simplemente estando de espaldas y volviéndose se convierten en un mecanismo de inquietud tremendo. En el caso del padre que está jugando en la feria y demás. Estos detalles, esto de darle espacio al actor, darle el espacio a uno de los personajes femeninos en una de los planos que tiene un primer plano y que está simplemente pintándose los labios. Ese darle espacio al actor, es decir, ahí se está construyendo también el terror, con el actor, con la interpretación del actor en un primer plano. Eso está muy bien en la película, está muy bien utilizado. Y eso demuestra madurez en la narración y madurez del propio producto, de la propia película. Y después otros temas que ahora los voy a citar brevemente en lo que es la parte de crítica con spoilers. Así que avisaos quedáis, a partir de aquí vienen los spoilers, sería buena idea que pararais aquí el vídeo, fuerais a ver la película, que os garantizo que merece la pena, y volvierais, si queréis, a volver a continuar viendo este vídeo a partir de aquí cuando ya la hayáis visto, para no destriparos nada. A partir de aquí, crítica breve de spoilers, comentarios con spoilers muy breves, porque no quiero irme mucho más de 15, 16, 17 minutos. Vamos a ver. Spoilers, aviso. Cuando digo que Lupita Nyong'o tiene un papel para lucirse, es que tiene un papel en el que hace dos papeles, dos personajes. Y en esto, creo que el director resuelve muy bien un elemento clave para hacer la crítica. Hay gente que ha dicho, tiene como algunos elementos de Shyamalan y tal. Sí, recuerda elementos de Shyamalan. Y la estructura argumental sí que es cierto que tiene este giro final como de sorpresa, pero creo que al contrario que Shyamalan en El sexto sentido, lo que está persiguiendo el director de nosotros no es tanto sorprender al espectador. Creo que el director de nosotros desde el principio de la película, cuando nos pone a la niña frente a esa otra niña de espaldas, ya está reconociendo que él no nos va a sorprender con eso. Que no nos va a sorprender con ese giro final de quién es realmente el personaje que hemos estado siguiendo durante toda la película. ¿Quién es realmente la protagonista? Creo que no nos va a sorprender con eso. No quiere, él lo sabe. Es al contrario. Creo que es una forma de comunión con el espectador. Que es una forma de entendimiento con el espectador. Es una forma de entendimiento que estaría articulada en torno a plano de la niña en la feria, en la atracción esta de la feria del túnel y tal. La niña frente a la niña de espaldas. Ahí ya está declarando. Es una declaración de principio de qué va a pasar al final. Y él sabe que el espectador, algunos se sorprenderán, pero la mayoría no se va a sorprender, no va a decir, no me lo esperaba. La mayoría lo vamos a calcular, llevamos muchos años viendo películas. Estamos muy desvirgados todos ya de ver películas. Entonces, ese sería el primer paso. El segundo paso sería ese plano cenital, que está muy bien resuelto, visualmente muy curioso. Ese plano cenital, muy curioso por lo que significa, no por la virguería de, plano cenital, no. Ese plano cenital de la familia, con la música, no olvidemos la música, llegando a la playa, donde vemos que están ellos, y están las sombras.
Hace tanto empeño el director en ese plano. Está insistiendo tanto en subrayar ese plano que te está diciendo, yo sé que tú sabes a dónde te voy a llevar con este personaje principal. O por lo menos lo intuyes. La información, recuerdan lo que decía Alfred Hitchcock, hay que administrar la información para que el espectador tenga más información que los personajes. Pero no necesariamente hay que darle toda la información para que, etcétera, etcétera, etcétera. El juego del suspense. Entonces ese plano sería el segundo paso en esta articulación. Y ya llegaríamos al final. Al final es que Lupita Nyong'o, el papel de Lupita Nyong'o, no es lo que creíamos que era, sino que es justo lo contrario. Lo que algunos creían que era. Que nosotros podamos anticipar eso, forma parte del juego del director con el espectador. Igual que esos chistes muy breves, el tema del búho, el búho que aparece la primera vez y sobresalto, y cuando el búho aparece la segunda vez, cacharrazo. Esos son chistes o la cita de Solo en casa. Esto ya de guión, la cita de Solo en casa. Esa especie de juego de autoparodia con lo que es cultura popular. Creo que es muy claro un juego de comunión, un juego de encuentro del director con el espectador. O sea, es el juego que mantiene es también muy interesante, el juego que mantiene con nosotros, que es una manera de decirnos, yo sé que tú has visto muchas pelis de terror y que esto es una película de terror. Y sé que te sabes los códigos y las claves. Es más, no solo te lo sabes, me los vas a exigir, me los exiges. Esperas estos códigos y claves y yo te los doy. Pero además, piensa en esa segunda lectura, hay algo más. Y para eso está en la imagen final del coche. En la imagen final del coche. Cuando Lupita Nyong'o, por decirlo así, se desvela ante los ojos de su hijo. Y el hijo coge la máscara y se la baja. Ese es el final. El niño bajándose la máscara. No que Lupita Nyong'o esté desdoblada y sea la otra. Ese no es lo que está persiguiendo el director. Está persiguiendo lo siguiente. Lo siguiente es el niño que se la queda mirando y dice, y esta es mi madre. Y entonces se baja. Esa mirada del niño. Por eso digo, los niños están en esta película, vamos, al máximo. Son elementos esenciales y es un trabajo brutal de dirección de actores el que hay en esta película con los chavales. Y son el desarrollo. Todavía me queda un poquito para terminar, muy breve. Y después el enfrentamiento naturalmente de ella con ella. El desdoblamiento con el tema del ballet. Y cómo se va moviendo y tal. Cómo al final todo se explica. Ese enfrentamiento entre las mesas. Bien, todo esto es un recurso de decir, tengo que poner al antagonista contra el protagonista. Y viceversa. ¿Cómo lo hago? Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque el público lo quiere y lo espera en este tipo de película. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer con un poco de originalidad, con un poco de curiosidad. Esa persecución por los túneles con los conejos por todas partes, que es el recoger lo que sembró en esos títulos de crédito. Cuando te va sacando el conejo, se va retirando la cámara y te va mostrando más conejos, en más jaulas, tal. Todo esto, eso es buen cine. Es buen cine. Es buen cine independientemente del género en el que estemos. Es un cine muy bien pensado. Es un cine muy maduro, visualmente hablando. Es un cine muy trabajado. Es un cine muy respetuoso con el espectador. Y es un cine que yo creo que merece más puntuación de la que se le está dando en muchos sitios. Creo que esta es una buena película, creo que es una de las buenas películas que vamos a ver este año de terror, de las mejores, y ha sido una gratísima sorpresa ver cómo este director va hacia arriba. Le voy a seguir la pista con muchas ganas, y creo que, insisto, mejora lo de Déjame salir. A base de ser más ambicioso y querer ir más allá con un arco de tal. Y el desenlace, a mí no me parece que quisiera sorprendernos, no. Creo que asume que no nos va a sorprender, lo cual es muy inteligente por su parte, porque es muy difícil sorprendernos hoy en día. Y en lugar de jugar, que es a lo que juega más Shyamalan, de al final te hago esto, puff, y resulta que el puff ya lo habíamos visto en la segunda secuencia, pues este señor dice, no, yo asumo esto, pero yo es que no te quiero vender eso, ¿sabes? Yo es que voy a la segunda lectura. Yo voy al contenido, y el contenido es el niño con la máscara. Ese es el tema. Porque la clave de todo esto son las máscaras. Y en eso está muy bien definido con el cartel anunciado de la película, que es muy fiel al contenido de la película, al tema de la película y a la sencillez con la película, con la que la película se desenvuelve. Entonces es la máscara. Es la máscara. Estamos hablando del doble. ¿Qué significa eso a un nivel social? ¿Qué significa eso a un nivel, si quieren, político? ¿Qué significa eso a un nivel psicológico, psicoanalítico? El doble. La figura del doble. El niño,
la máscara. Vivimos en un mundo de máscaras, entre otras cosas. Es muy interesante el planteamiento de contenido de la película, y es lo que le da madurez a la película para ser buen cine de terror. Y con esto acabo. No he llegado ni a los 20 minutos, me parece que 1, 2 y 3, aquí lo dejamos. Darle a like, seguid la revista en el kiosco en papel, que es muy interesante, muchas fichas, tal, pero sobre todo aquí le podéis dar al like y ver un poco más vídeos de los que vamos a hacer de este tipo de películas, ¿vale? Venga, hasta luego.